Buenos días, soy Débora Farberman y esta charla es sobre la vulnerabilidad de los equipos de salud, factores de riesgo y factores protectores. Los profesionales de la salud, al igual que todas las profesiones asistenciales, parten de una vocación que es ayudar a los otros. A veces, después de un tiempo de estar ejerciendo esta profesión, pasa lo contrario, que terminamos sintiendo que nosotros tenemos que defendernos de las personas a las que nos proponíamos cuidar en un comienzo. Eh, el chiste ilustra un poco lo que a veces sentimos que nos pasa a las personas que pertenecemos a equipos de salud tiempo después de ejercer nuestra vocación. El síndrome de burnout está descrito como un síndrome caracterizado por un estado de agotamiento físico, mental y emocional después de involucrarse en forma crónica con situaciones que son emocionalmente muy demandantes. Se caracteriza por la presencia de síntomas físicos como fatiga, cefalea, insomnio, disminución de la libido y consumo de sustancias en los casos más graves, agotamiento emocional que se manifiesta como pérdida de energía y como pérdida de placer en la tarea, despersonalización, que no alude a la despersonalización psicótica, sino al desinterés por la persona del paciente, cosificar al paciente, objetalizarlo, tener una sensación de fastidio frente a los problemas que presenta el paciente o frente a las demandas de ayuda del paciente. Y finalmente, falta de realización personal o falta de realización profesional, que está manifiesto por la desvalorización del rol. No sirve mucho, ¿para qué sirve lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el sentido? Pérdida de sentido de la función. Todo aquello que justamente hacía la vocación en un comienzo. El síndrome de burnout fue descrito en la década del 70 y de los 80 por Freudenberg y Maslach y Jackson, primero por Jackson, este, y después es retomado, como ahora lo vamos a ver, por otros autores. Maslach, Friedrich y Jackson em, proponen como causas que llevan al burnout muchos factores que tienen que ver con la institución y con las condiciones de la tarea, ¿no? Ellos hablan del tipo de tarea y profesión, profesiones en donde hay mucho contacto con el dolor y la muerte, o con situaciones que no pueden, que son difíciles de solucionar. Em, También proponen como causas las características personales de la persona que sufre el burnout. Por ejemplo, las personas que se atribuyen mucha responsabilidad por los resultados, la falta de formación, no tener con qué poder responder a los problemas, tener que improvisar mucho, tener que inventar mucho, sentirse en la necesidad de tener que inventar soluciones por primera vez. Las personas que son muy autoexigentes, que piensan que deberían solucionar mucho más de lo que realmente pueden solucionar, y los conflictos personales que se movilizan con el tipo de tarea, es decir, conflictos previos del trabajador, por ejemplo, de la salud, que reaparecen, que se reactivan con determinadas situaciones. Y también hablan de las condiciones de trabajo y equipo, un lugar de trabajo donde hay mucha competencia, donde los profesionales no son contenidos y no reciben apoyo, donde no se valora la tarea que hace día a día ese profesional, donde falta motivación porque hay pocas posibilidades de ascenso, porque hay pocas posibilidades de cambio de la tarea y la sobrecarga laboral. Y por último, características de la institución. Todas aquellas condiciones de una institución que hagan que un trabajador no se sienta ni reconocido ni útil en su función. Las consecuencias del burnout para estos autores, además de los síntomas que ya vimos que conforman parte del síndrome, son que estos síntomas se instalan en forma crónica y empieza a haber ausentismo laboral, problemas interpersonales dentro del equipo, personas que se aíslan, que dejan de tener relación o que tienen conflictos permanentes. Y finalmente, desde luego, una atención al paciente o al usuario que no es la más adecuada.
El síndrome de burnout fue descrito en los años 70 por Jackson y se retomó mucho y se trabajó mucho en los años 80 y en los años 90 Figley habla de fatiga por compasión como un cuadro que requiere de la instalación del burnout al cual se le suma el trauma vicario. Trauma vicario eh, trauma vicario producto de sufrir como si fuera propio el estrés postraumático que está sufriendo el paciente o el usuario. Pero Figley enfatiza mucho más las características de la tarea y de la persona, mucho más que las de la institución y que las de las condiciones de trabajo. Y, y a mí me pareció, para la charla de hoy, y por lo que yo puedo aportar y lo que no puedo aportar tanto, me pareció importante centrarme más en la fatiga por compasión y en las condiciones de la persona y del tipo de tarea para hablar de la vulnerabilidad de los equipos de salud, porque entiendo que sobre eso podemos operar todas las personas que trabajamos en salud en forma personal incluso, que son dimensiones que dependen mucho más de lo que uno puede hacer con ellas que las condiciones de la institución o que las condiciones más macro incluso de un país o de un sistema de salud. Figley llama a este síndrome de fatiga por compasión, lo, lo, lo considera el costo de cuidar. Este, y lo opone a la satisfacción por compasión. La satisfacción por compasión, que es justamente ese sentimiento que está en la raíz de la vocación del profesional de la salud, que es el placer que siente por ayudar a otros y por ver que hay otros que se benefician de lo que yo puedo dar. Em, es lo opuesto a la patología de la empatía. La empatía, que es justamente una de estas condiciones que hacen a la posibilidad de poder ayudar a otros y en la cual ahora nos vamos a adentrar un poco más. La doctora María del Carmen Vidal y Benito, en dos de sus textos importantísimos a mi juicio, que son el libro La empatía en la consulta y el libro Psicología y Psiquiatría del paciente con cáncer, los dos de editorial Polemos, ella habla del costo de cuidar, retomando a Figley, y dice algo que yo lo resalté en negritas porque me parece que es lo más importante para el objeto de la charla de hoy. Ella dice, el profesional de la salud se estresa por el padecimiento del paciente, porque lo acompaña simpáticamente, es decir, se compadece de él y lo quiere ayudar, le quiere dar algo para que el paciente se sienta ayudado, y también porque lo comprende empáticamente. Ustedes saben que simpatía y empatía no son sinónimos. Comprender empáticamente quiere decir comprender, compartir la emoción, experimentar algo de lo que el paciente siente o piensa. Y acá viene lo más importante, y no está preparado para manejar la carga emocional que le producen, que le produce la empatía, la simpatía y el contacto con el sufrimiento. Ella dice, y no está preparado para manejar la carga emocional, que es el aspecto afectivo de la relación con el paciente. Y esto es muy importante, porque entonces, si nosotros podemos ayudar a que los profesionales estén preparados para manejar esa carga emocional, lo estamos ayudando a que se reduzca la vulnerabilidad a la fatiga por compasión o a este costo de cuidar. Lo podemos reducir. Y entonces, hecha esta introducción, eh, nos preguntamos qué factores vuelven vulnerables a los profesionales de salud y cómo podemos ayudar, tomando la vulnerabilidad como una fragilidad, una amenaza, una exposición a sufrir daño físico o emocional. Bueno, vamos a ver. Fíjense, los profesionales de la salud están sometidos a múltiples condiciones que los estresan o que despiertan una carga emocional muy importante en ellos. Por un lado, la formación técnica de grado de los médicos, de los enfermeros, también de los psicólogos, tiene poco contenido en relación a cómo manejar idóneamente la propia reacción emocional.
Los profesionales están expuestos al dolor, al sufrimiento y a la muerte de sus pacientes. Comparten los sentimientos de injusticia frente a la enfermedad de los más jóvenes, en el caso de la oncología pediátrica o de la pediatría en general. Es muy injusto que los chicos se enfermen y así lo dicen los padres, y así lo sienten también los chicos. ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Si yo no hice nada, si es tan joven, si está recién iniciando la vida. Y esto es injusto y bueno, y nosotros también lo sabemos y lo sentimos así. Recae en los profesionales de la salud la función de dar malas noticias, que no se limitan solo a si la enfermedad es curativa o es paliativa. Mala noticia es también no te vas a poder ir de alta y te estás perdiendo algún programa, alguna actividad que era importante para vos. em, o vamos a tener que volver a ponerte una vía. Digamos, son muchas las malas noticias que se informan a los pacientes en la vida cotidiana de una internación o de un transcurrir de una enfermedad. Son interrogados sobre asuntos para los que no tienen respuesta permanentemente, no solamente el por qué nos pasó esto a mí, sino ¿se va a curar o se va a morir? Em, no tienen respuesta. Pueden establecer identificaciones con los pacientes o con sus familiares. A veces uno lo ve en los médicos residentes donde no hay tanta diferencia etaria con los pacientes adolescentes, por ejemplo. Ellos, ayer mismo, para ellos lo más importante en el mundo era poder el sábado contar con que iban a poder ver a la persona a la cual querían ver. Son situaciones que atraviesan los pacientes que los residentes las pasaron hace muy poquito. Y también los médicos que tienen hijos, que se identifican con los padres de esos chicos o identifican a sus hijos con los pacientes. ¿Qué haría yo si estuviera en este lugar? Yo no sé qué hago si estuviera en su lugar. Y eso los hace sentir que tienen menos herramientas para ayudar. También suelen ser el blanco de enojo de los familiares cuando dan malas noticias o cuando las cosas no son como los pacientes querrían. Muchas veces el primer blanco es el mensajero, ¿no es cierto? Y están permanentemente tomando decisiones que tienen consecuencias muy categóricas, pero las premisas sobre las cuales se decide son ambiguas. Por ejemplo, esto que decía recién, ¿le doy el alta o no le doy el alta? Si no le doy el alta, el paciente no va a poder hacer esa actividad que tenía tantas ganas. Este, si le doy el alta, bueno, puede ser que tenga una descompensación o que no esté en condiciones de irse a la casa, que sea riesgoso para su salud. Pero lo que yo decida, no puedo decidir que se vaya y que no se vaya. Lo que yo decida es categórico, se va o no se va. Y la base sobre la cual decido, y tengo argumentos para decidir cualquiera de las dos cosas. Esto pasa todo el tiempo. En particular, cuando un paciente está en cuidados paliativos, nos vemos en esta situación muchas veces. Por ejemplo, si el paciente puede viajar o no a su lugar de origen. Y nos da miedo mandarlo como está, pero nos da miedo privarlo de la posibilidad de volver a su lugar de origen y volver a estar con su gente antes de la partida, ¿no? En el Hospital Garrahan solemos hacer actividades de reflexión, talleres o grupos de reflexión, en función de cuál es el pedido y cuál es el grupo al que nos dirigimos. A veces son más estables y continuados y otras veces son una serie por ahí de encuentros en algún momento particular en el que lo piden. Entonces me pareció que la mejor manera de tomar los ejes que podemos a los cuales podemos atender para proteger a los profesionales de la salud de esta vulnerabilidad, era partiendo de las cosas que nos han dicho los profesionales en estos espacios de reflexión. Vamos a hablar ahora de la empatía. Lloro más de una vez con los pacientes. No sé si eso está bien o no. Yo prefiero un médico que llora a uno que no le importa nada, ¿o no? Otra médica. Me avisan que se internaba esta paciente que estaba ya en cuidados paliativos. La fui a buscar para llevarla a la sala. Ella iba re contenta, como si confiara en que la íbamos a curar. Y yo me sentí una estafadora. A veces repasás lo que tenés en la sala, ¿no? Los chicos que estaban internados en ese momento. A veces repasás lo que tenés y el que no se puede externar porque no se le consigue el oxígeno. La que fue abusada y no sabemos si habrá sido el mismo padre que la viene a ver.
El que se va a morir y los padres y él la pelearon un montón. Y entonces decís, ¿qué hicimos mal? Definiciones de la empatía. Capacidad de escuchar comprensivamente y de percibir el mundo interior del otro como si fuera propio, pero sin que se produzcan la fusión y la indiferenciación, siempre conscientes de un como sí, de un como sí en el sentido de Winnicott, ¿no? De poder entrar y salir, esta es una definición de María del Carmen Vidal y Benito, a quien nombraba anteriormente. Otra definición de Karl Jaspers. Vivenciar lo que el otro siente, tomar distancia y valorar lo sentido por el otro. Otra definición de Rogers. Ingresar al mundo perceptivo privado de otra persona. Ser sensible momento a momento a los sentimientos cambiantes que fluyen en esa otra persona. Y con estas definiciones vamos a pensar un poco las frases que nos decían antes y cuáles son los riesgos de la empatía. ¿Cuál es la utilidad de la empatía? ¿Por qué la necesitamos? Es una de nuestras herramientas de trabajo. Impulsa la curiosidad y el interés por lo que el otro tiene para decir. Si no me interesara, si yo no pudiera escuchar desde en un como si, en algún punto compartido con el paciente, no me va a interesar, no voy a tener interés ni curiosidad en saber cómo sigue lo que el paciente le pasa. Ordena el caos de lo que el otro siente. Al verbalizarse permite abrir nuevos significados. Por un lado, que el paciente lo pueda contar ya ordena el caos. A veces el paciente no lo puede contar y la empatía es muchísimo más emocional y es a partir de esa emocionalidad compartida que uno tiene que poder ordenar ese caos y ponerle palabras, ¿no? Y transformarse en una empatía más cognitiva. Ven que yo en las diapositivas de empatía, en la anterior y en esta, pongo un nombrecito en los zapatos de otra persona, porque muchas veces está descrita cómo ponerse en los zapatos del otro. Orienta el contenido que quien empatiza debe devolver luego de una tarea esforzada. Es esto que yo les decía. Hay veces que está poco organizado lo que el paciente siente desde el punto de vista cognitivo. Entonces, uno tiene que poder ordenar algo de ese caos para poder devolverlo. Y eso en el medio entre que uno recibe y empatiza y que uno devuelve de una manera empática, hay un esfuerzo activo muy grande por parte del profesional y marca el pulso de los silencios y de las respuestas. Realmente, cuando uno se queda callado, cuando uno hace un silencio respetuoso, cuando uno estimula a que sea el paciente el que sigue desarrollando el contenido. Bueno, eso lo marca justamente entender empáticamente. Si uno rápidamente, por ejemplo, frente a un paciente que está sufriendo, se apura en dar una respuesta, bueno, pero esto va a mejorar, pero esto va a ser, y bueno, ahí lo más probable es que uno esté respondiendo de una manera más simpática que empática. Ay, estás sufriendo mucho, la verdad es que me da una compasión terrible que sufras tanto y te quiero devolver rápido algo para calmarte, ¿no? Algo que probablemente no sirva a los fines de calmar al paciente. No hacer eso es gracias a la empatía. Una respuesta empática sería, para él es muy necesario decirme esto que le pasa. Para él quizás hasta es importante estar pudiendo decir algo de ese malestar que antes lo estaba sintiendo, pero pasivamente, sin poder ordenarlo. Y quizás yo le puedo devolver algo de lo que entiendo, de lo que él me dice, y eso ya lo haga sentir aliviado, porque entonces no es un extraterrestre, porque entonces eso que le pasa no es algo que sea inasible, es algo que se puede tomar. Si yo le puedo poner palabras, si alguien me puede entender y me puede devolver algo parecido a lo que a mí me pasa, entonces es algo mucho más manejable. Eso sería una respuesta empática. Y entonces finalmente podemos resumir qué es y qué no es empatía. ¿Qué es? Es comprender los sentimientos y emociones de la persona en su marco de referencia, en el marco de referencia de esa persona. Y es aceptar los sentimientos y pensamientos de la persona sin hacer juicios moralizantes que no estén incluidos entre los sentimientos y pensamientos de la persona. ¿Cómo vas a pensar así? No pienses así. Vos no tenés que sentir, vos no tenés que pensar así, vos no tenés que decir eso. Eso no es empatía, porque eso es estar juzgando lo que la persona piensa y siente desde mi marco de referencia.
¿Qué no es? No es identificarse y experimentar exactamente los mismos sentimientos y emociones de la persona, porque si no, estoy completamente en los zapatos del otro. No puedo salir, estoy en el mismo lugar, ¿cómo lo voy a ayudar? Y tampoco es cuestionar la validez de los sentimientos y pensamientos de la persona o cuestionar la validez o importancia de sus propios juicios moralizantes, contradicciones y ambivalencia. Uno de los riesgos de la empatía es el sobreinvolucramiento. Lo entiendo tanto, me pongo tanto en sus zapatos, que estoy constantemente sufriendo igual que el paciente o buscando las soluciones que el paciente necesita en lo concreto, ¿no? Eh, la paciente está cumpliendo 15 años y yo le traigo el vestido de 15 de mi hija. Y parece algo de sobreinvolucramiento, salvo que yo a ese vestido no le dé ningún valor en especial, pero es como ir em, generando condiciones para una confusión en el vínculo, para que yo quede confundiendo a esa paciente con una hija a la cual yo le tengo que dar como si fuera una hija. Estoy en mi casa hablando del paciente y pensando en el paciente y pensando qué es lo que puedo hacer con él y buscando soluciones para el paciente y no me puedo conectar ni con mi familia ni con mis actividades diarias de fuera del hospital. Eso sería sobreinvolucramiento. Otra defensa no, otra consecuencia no deseada es la defensa que para no sobreinvolucrarme y para autopreservarme de ese sufrimiento, entonces genera una distancia emocional tan grande que limita la posibilidad de hacer un acercamiento compasivo o empático, ¿no? El distante, el que lo escucha, pero dice, bueno, está bien, y el antibiótico es tal, y el paciente está llorando y dice, bueno, yo voy a pasar en estos días. O directamente el que le cuesta mucho ingresar a la habitación porque siente que es tanto el dolor que le va a causar la situación en la que está el paciente que no la puede enfrentar y que incluso muchas veces lo reconoce y dicen, yo no puedo entrar a la habitación ya. Em, Otro riesgo de la empatía es que ayudar genera satisfacción, pero puede producir fatiga, esta fatiga por compasión que describió Figley, ¿no? Y bueno, la empatía afectiva tiene que conducir una empatía más cognitiva para transformarse en una comprensión empática, es decir, uno em, tiene que poder pasar como profesional de la empatía más afectiva a una empatía cognitiva, porque la empatía cognitiva es la que permite además hacer una devolución. Igual no siempre el paciente necesita una devolución, eso también es cierto y también lo quiero enfatizar aunque no lo puse. El paciente muchas veces necesita, se beneficia de que uno le haga una devolución empática cognitivamente de lo que uno piensa que al paciente le está pasando o está sintiendo, pero muchas veces al paciente le alcanza con que uno realmente comprenda lo que siente y con un gesto, incluso sin palabras, le haga saber que el paciente, que uno lo está comprendiendo. Esto es lo que a veces hace uno cuando le da la mano, o cuando uno suspira y le da la mano y le dice, por ejemplo, entiendo lo difícil que debe ser para vos. No estás solo. Y uno no le está dando ninguna solución ni le está traduciendo ninguna idea compleja, pero lo está comprendiendo afectivamente y eso también al paciente lo ayuda mucho, mucho. Otra dimensión que contribuye a generar vulnerabilidad en los equipos de salud y que por lo tanto podemos controlar es el manejo de la relación profesional-paciente. Estas son frases que los profesionales de la salud en estos espacios de reflexión nos han comentado que les dijeron los pacientes y frente a las cuales ellos no sabían cómo actuar. Esto claramente es una mamá o un papá, ¿no? No le diga que es cáncer. Ya le dije que es como la mononucleosis que tuvo el hermanito, así él está tranquilo. ¿Usted tiene hijos? ¿Usted qué haría si estuviera en mi lugar? ¿Mi hijo se va a curar o se va a morir? Ah, y aprovecho que viniste a verlo al hijo, ¿no? Para irme a tomar un café. Antes de irte, ¿también le avisas al oncólogo que venga que le quiero preguntar de las pelucas?
Lo tenés abandonado a mi bebé, ayer no viniste en todo el día. Bueno, todas estas frases que por distintos motivos, en una porque decían, me está tratando como si fuera una secretaria, en otras porque me dice que lo tengo abandonado y yo hoy no paraba todo el tiempo de tratar de sacar rápido todo lo que tenía que hacer para dejarme un tiempo tranquilo con este paciente, pero igual a él no le alcanzaba. Yo no tengo hijos. ¿Qué le tengo que decir? ¿Me va a descalificar si le digo que no tengo hijos? ¿Va a perder valor lo que yo tenga para dar si él sabe que yo no tengo hijos? Bueno, y el primero de todos, ¿no? La mentira. Yo no le puedo mentir, es un derecho del paciente de información, pero al mismo tiempo yo sé que si voy en contra de lo que me está sugiriendo el padre, él no se va a sentir apoyado por mí. Y tengo miedo de meter la pata, además. Sé que le tengo que decir la verdad, pero tengo miedo de meter la pata, porque además el padre o la madre, que es el que más lo conoce, me está diciendo no le diga. Dígale que es la mononucleosis que lo va a dejar más tranquilo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, creo que para hablar de la relación profesional-paciente tenemos que pensar en el rol profesional, en la comunicación y en gestionar el propio impacto emocional, porque las tres cosas son las que van a pintar el estilo y el modo de la relación con los pacientes. Sobre el rol profesional, a veces eh, dificulta mucho las cosas no tener claro para qué estamos y para qué no estamos, ¿no? El rol profesional se puede confundir de varias maneras distintas. Fíjense estas frases otra vez de médicos. Te da culpa cuando das tu tiempo para eso, se referían a consolar, escuchar al paciente. Estos eran médicos intensivistas. Te da culpa cuando das tu tiempo para eso en vez de estar en la sala por ahí salvando una vida. O sea, mi rol profesional no tiene nada que ver con consolar o escuchar al paciente, pensaba esta persona. La familia confiaba plenamente en mí y ahora que habían decidido no continuar el tratamiento, otras especialidades que no era esta profesional habían decidido que no podía continuar un tratamiento curativo. Ella no había formado parte de esa toma de decisión. Entonces dice, la familia confiaba antes plenamente en mí y ahora que se había decidido no continuar el tratamiento, yo no tenía cara para entrar a verlos. Deben sentir que los traicioné. Ya estaba en otro profesional también había dicho, me siento una estafadora, ¿no? ¿Cuál es el rol profesional? ¿Siempre curar? El rol profesional es un rol específico con funciones variables. Los objetivos no se superponen siempre con el ideal, por ejemplo, curar. Es un rol asimétrico. ¿Por qué? Porque la responsabilidad profesional paciente es distinta. Hay áreas en las que es el paciente o los padres del paciente los que tienen mayor poder de decisión que el otro. Por ejemplo, mami, que no use chupete, sacar el chupete. No es tu incumbencia, le digo al profesional. Es incumbencia de los padres, de la familia. Y no se debería invadir el territorio de decisión del otro. Ni los padres tienen que decidir, por ejemplo, si un paciente pasa tratamiento curativo o paliativo. Por supuesto que pueden opinar, pero es el equipo de salud el que tiene que tener eh, una opinión como equipo de salud. Y es el equipo de salud el que finalmente va a tomar la decisión, tomando en cuenta su opinión profesional consensuada en equipo y tomando en cuenta también cuál es la opinión de la familia y del paciente. Pero la decisión la toma el equipo de salud. De hecho, sería mucha carga que una familia tome esa decisión sobre su espalda. Pero en decisiones mucho menos trascendentes que la de tratamiento curativo paliativo también tienen un rol asimétrico. Es el profesional de la salud el que decide si va a tomar antibiótico o no. Em, y bueno, y otra vez, y es la familia la que decide otras cosas, por ejemplo, lo del chupete. La disposición es limitada, el profesional tiene que fijarse límites. Cuando el profesional está hablando de ese paciente en la casa, no pudiendo hacer otras actividades porque está mucho más concentrado en solucionar cosas de los pacientes en la casa o cuando eh, pone como a disposición todas sus pertenencias personales a disposición del paciente,
no se está fijando los límites convenientes para su salud emocional. Parte del rol es fomentar la alianza terapéutica, pero manteniendo la asimetría. Los roles no tienen que intercambiarse. Me ha pasado, por ejemplo, de médicos o de pacientes que me han dicho de el paciente consolando al profesional, ¿no? Que, por ejemplo, que el profesional le pida de alguna manera indirecta al paciente, dígame que lo que hicimos está bien, dígame que no estuvimos mal. El paciente no debería consolar al personal. Lo que pasa es que el personal también sufre, y sufre mucho. Ese consuelo debería venir de otros lados, entre ellos tener claridad en cuanto a su rol profesional. No es rol del profesional siempre curar, no es rol del profesional evitar la muerte siempre. Es tratar de curar la enfermedad su rol. No es una estafadora la profesional que interna a una paciente que está paliativa, aunque la paciente esté muy contenta. Otra dimensión de la que tenemos que hablar cuando pensamos en la relación profesional-paciente es la comunicación. Como todos sabemos, la comunicación ocurre constantemente en las interacciones humanas, no se puede no comunicar, Paul Watzlawick. Los profesionales de la salud, la verdad es que pasan más tiempo comunicando que realizando otras acciones. Se comunica con la cara, se comunica con las palabras, se comunica con el tono de voz, se comunica con la emocionalidad que uno transmite. Y si bien existe un gran desarrollo académico acerca de la comunicación de malas noticias y hay protocolos y hay cualquier cantidad de información sobre cuál es la mejor manera de comunicar malas noticias, la comunicación no solo es informar, la comunicación también incluye la escucha y seleccionar las respuestas que yo voy a dar en función de las necesidades específicas del paciente. Es decir, si a mí un paciente me dice, cuando yo le estoy informando sobre un diagnóstico digamos, que tiene riesgo de vida, que tiene riesgo, que amenaza la vida, y el paciente a mí me dice, yo no sé si voy a aguantar esto. Yo le puedo comunicar sobre el diagnóstico, pero sobre ese yo no sé si voy a aguantar esto. Tengo que conocer un poco más. Entonces, ¿qué es lo que él está pensando? ¿Por qué no va a aguantar esto? ¿No va a aguantar llevarlo a quimioterapia? ¿No va a aguantar la cantidad de horas que le va a dedicar al tratamiento? ¿No va a aguantar que el chico no va a ir a la escuela? ¿O no va a aguantar la posibilidad de que el chico fallezca y él ya está pensando que el chico va a fallecer, aunque es una enfermedad que tiene un tratamiento curativo? Todo esto, además de informar, tengo que averiguarlo, lo tengo que preguntar, lo tengo que tratar de comprender, porque en función de eso le voy a dar información. Si cuando yo le digo, bueno, mire, arribamos a un diagnóstico, su hijo tiene una leucemia y el padre me dice, yo no sé si voy a aguantar todo esto, y yo le digo, pero no se preocupe, padre, hoy la leucemia se cura. Yo estoy dando por supuesto muchos miedos de él que no sé si son esos. Entonces, es muy importante que en la comunicación, cuando nos comunicamos, damos información, pero empatizamos y escuchamos lo que el paciente tiene para decir y le contestamos adaptado a lo que el paciente quiere saber o está diciendo o está transmitiendo. Por ejemplo, con su emocionalidad. Tampoco es que siempre el paciente dice lo que quiere saber. Y en este trabajo, en este proceso de comunicación con el paciente, que siempre es ida y vuelta, y que siempre es ida, vuelta, y cuando vuelve a ir para allá ya hay una transformación en el medio, en donde yo empaticé, traduje, comprendí o me parece comprender y le devuelvo algo en función de lo que ese paciente me está transmitiendo, saber que no tenemos respuestas para todo, no hay respuestas para todo, que cuando puede llegar a haber respuestas, pero nosotros no las conocemos, es correcto buscarlas y darlas en otro momento. No te puedo contestar a eso, pero déjame pensarlo, déjame averiguarlo. Creo que sabría cómo contestarte, pero lo tengo que ordenar mejor en mi cabeza, en función dame un rato, dame un día. Las preguntas demasiado abarcativas o ambiguas tienen el peligro de provocar respuestas inadecuadas. Siempre que se les hace una respuesta, que se les hace una pregunta que es demasiado abarcativa, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a nosotros? ¿Se va a morir? ¿Está bien? ¿La situación está bien? Em, si uno
sin más les responde, lo más probable es que les responda erróneamente, porque son preguntas justamente que no permiten con la pregunta solamente captar qué es lo que el paciente está preguntando. Entonces ahí hay que preguntar más. Nunca hay que responder, hay que preguntar, ¿por qué me pregunta esto? ¿Qué es exactamente lo que quiere saber? ¿En qué estuvo pensando que lo llevó a preguntarme esto? Siempre. Nunca caer en la trampa de responder. Tener claro el objetivo de la pregunta no siempre conduce a donde aparenta. Bueno, es lo que estaba diciendo recién, pedir aclaraciones. ¿A qué se refiere? Es exactamente. Yo me acuerdo una vez en una charla que habíamos tenido, donde nos habían presentado un caso de cuidados paliativos donde el paciente le había preguntado al médico, un paciente que estaba en el final de vida, y le pregunta al médico, doctor, yo me estoy muriendo, y el médico le dice, sí. Y el paciente se enoja muchísimo. No quería escuchar esa respuesta. Entonces, eh, ojo con verse tentados a responder en forma muy directa. Eso no nos hace más valientes ni más honestos. Nos hace mucho más útiles si sabemos exactamente lo que está preguntando, por qué, y damos una respuesta para algunas preguntas que sea un poco más ambigua también nosotros, menos categórica. Siempre segmentar la información. Si uno tiene que dar una información larga, nunca darla toda junta. Es como, no sé si ustedes vieron la película WIT, que es excelente, es una película WIT, protagonizada por Susan Sarandon, creo, en donde empieza la película, es una paciente que le están diagnosticando un cáncer, y la película empieza con un primer plano del médico que le dice, cáncer, usted tiene cáncer, un cáncer agresivo. Y ahí se muestra a la paciente que está escuchando con mucha atención, pero a partir de que le dijo un cáncer agresivo, usted tiene cáncer, empieza a ver como un pitido de fondo y la paciente no escucha más. Cuando las informaciones son muy largas, contienen muchos ítems, la tenemos que segmentar. Nunca hablen demasiado largo para este tipo de informaciones difíciles de asimilar, difíciles emocionalmente de asimilar. Porque si no, lo que va a pasar es que el paciente, ustedes van a sentir que le informaron, y cuando vuelvan al otro día se van a dar cuenta de que el paciente no recuerda casi nada de lo que se le informó, de lo que se le informó. Bueno, y finalmente, terminando con la relación profesional-paciente, es la propia capacidad de la capacidad de gestionar las propias emociones, ¿no? De nuevo, frases dichas en estos espacios de reflexión. Empecé a hablar en la cena a mi familia de los casos que estaba atendiendo. Antes yo no hacía eso. Esto lo dice una médica con muchos años de experiencia, ¿no? Es más común que los residentes esto lo hagan en forma sistemática. Cuando nos lanzan un tema de paliatividad, médico de terapia intensiva, cuando nos lanzan un tema de paliatividad, no sabemos cómo abordarlo con el paciente. Nos genera mucha carga emocional. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a poner, a sacar una vía, a poner, a sacar un dispositivo para mejorar la capacidad respiratoria, en fin. La gestión emocional es responsabilidad del profesional para poder contactar emocionalmente y luego ser capaz de manejar esa emoción. O sea, nosotros tenemos la obligación de contactar emocionalmente y también tenemos la obligación de saber manejarlo. Entonces es resorte nuestro la gestión emocional, no es resorte del paciente. Cuando no ocurre, el riesgo es del sobreinvolucramiento, la distancia excesiva o la búsqueda de que el paciente sea quien consuele al profesional. Entonces, para esto los espacios de reflexión grupal, la terapia personal, tener una vida significativa, espacios de bienestar externos a la profesión, son herramientas que nos conducen a una mejor gestión de nuestras emociones. Igual después vamos a ver un poquito más de factores protectores. Bueno, y finalmente otro factor que yo tomé que nos hace vulnerables a los profesionales de la salud es la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar justamente decisiones que son muy importantes, muy significativas para la vida de esas personas que no somos nosotros. Y bueno, entonces es una fuente de- que nos hace una fuente de factores de riesgo que nos vuelve vulnerables. Tenemos que tomar a menudo decisiones por otros. De nuevo, frases dichas en los grupos, en los espacios de reflexión.
Se involucra mucho a los padres en las decisiones, en ocasiones demasiado. Por ejemplo, ¿les parece que es momento para una adecuación para una adecuación del esfuerzo terapéutico? Es mucho para que ellos respondan. La mirada de los padres es otra. El padre capaz no entiende la parte técnica, no pueden decidir estas cosas. Otra, esto es de residentes. Te hablan de equipo, pero a la hora de decidir nosotras somos las chicas nomás. Ni siquiera nos piden siempre información sobre todo lo que sabemos de los pacientes que los demás no saben. Esto aplica a residentes, aplica a enfermería, aplica a psicología, aplica a servicio social, ¿no? En general. Pero, ¿saben qué? Yo creo que aplica a todo. Muchas veces yo soy psicóloga como profesión de base y muchas veces veo médicos de todas las especialidades también repetir esto en relación a otras especialidades y yo me quedo y digo, ah, ¿cómo? No es que esto pasaba con no médicos, no, no, pasa con todos, pasa con todos. Todos entre nosotros podemos llegar a incurrir en el ninguneo de los profesionales eh, en vez de aludir, en vez de convocar y de apoyarnos en el equipo y en la interdisciplina. Es un riesgo que corremos todos por igual. Bueno, y sobre la toma de decisiones, además de qué es lo que se decide, que eso lo convierte en un factor de riesgo, es cómo se decide, quién decide, ¿no? Siempre sabemos que hay que decidir buscando siempre lo que sea el mejor interés del niño, no necesariamente de los padres o de otros. Eh, Ahora, ¿quiénes deciden? Está por un lado el niño. El niño puede llegar a priorizar el presente y no siempre jerarquiza argumentos. Un niño de 5 años puede decir, me quiero morir porque no se quiere poner la vía. Y uno dice, no es motivo suficiente para morir, no querer ponerse una vía. Y para ese chico que es un niño y que prioriza siempre el presente, sí es motivo suficiente. Eh, los padres conocen la preferencia del niño, esto los hace muy buenos candidatos para la toma de decisiones. También el niño es un muy buen candidato para la toma de decisiones porque nadie conoce mejor que él mismo lo que le hace bien y lo que le hace mal. Pero volviendo a los padres conocen las preferencias del niño, pero pueden sobreempatizar con el sufrimiento del niño, no le hagan más nada, él no lo soporta. O pueden privilegiar su propio interés, si se muere que se muera luchando, pero yo confío en que se va a hacer un milagro, así que quiero que sigan adelante con tal o cual cosa. Y después tenemos al profesional de la salud, que está orientado a la salud, que prioriza el desarrollo y que contempla riesgos y beneficios asociados a las terapias que se vayan a implementar, pero que desconoce profundamente cuál es el sentir y las necesidades personales de ese niño y de esa familia. Entonces, cuando el profesional toma decisiones, yo creo que tienen especial importancia la comunicación con las otras partes de este equipo decisor, la claridad sobre el rol profesional como lo veíamos antes y por supuesto el trabajo en equipo. Estos son claves para tomar decisiones y esto nos protege de esa vulnerabilidad a la que nos somete tener que tomar decisiones por otros. Bueno, y por último, algo sobre los factores de protección, ¿no? El miedo que muchas veces tenemos los profesionales de la salud de convertirnos en esta profesional arma en mano y con con cara terrorífica. No se hagan ilusiones, no les voy a dar factores de protección que no conozcan, pero igual me parece que es bueno siempre repasarlo y tenerlo en mente. Bueno, como prevención y también como antídoto cuando algunas de estas vulnerabilidades están instaladas. Los recursos personales. Mucho podemos ahondar nosotros en nuestros propios recursos. Tener actividades sistemáticas de interés es fundamental. Hacer ejercicio físico es fundamental. Y tareas que nos hagan sentir realizados. Fuera, pero también dentro de la profesión. La verdad es que cuando uno, por ejemplo, puede investigar
y además de la tarea que hace cotidiana, puede ver plasmado conclusiones que uno puede generalizar hasta algún punto y dar a conocer y que los demás también puedan apoyarse en ese conocimiento producido gracias a la experiencia de uno, porque la investigación es eso, uno arma una investigación cuando ya tiene experiencia en algo y dice, esto lo quiero sistematizar, este conocimiento, ¿no? Entonces, actividades sistemáticas de interés y realización personal es fundamental. Resguardar espacios de placer por fuera del trabajo y tener conciencia de cuáles son los temas de mayor dificultad personal en la propia terapia preferentemente o en espacios de reflexión, pero ser muy conscientes de qué es lo que a cada uno de nosotros nos impacta más. No todos tenemos dificultades en las mismas cosas. La verdad es que si uno se mira en su tarea cotidiana, uno puede ver qué tipo de problemáticas a uno le cuestan más, le cuesta más acercarse, eh, siente que tiene más dificultades en responder en forma idónea, le generan más incomodidad. Eso es como trabajar la conciencia, ¿no?, de uno. Como recursos profesionales, la formación es fundamental. Uno no puede dejar de formarse, porque si no uno se ve obligado a inventar respuestas. Y cuando uno siente que está inventando respuestas, además de que lo más probable es que es muy costoso inventar buenas respuestas. Así que si uno va a sentir que hace agua, y además es probable que uno esté haciendo agua si uno tiene que inventar respuestas. Entonces formarse es fundamental. Innovar las herramientas y los desafíos profesionales. Cuando uno estudia mucho también innova herramientas de intervención y si no uno se empieza a repetir y cuando uno se empieza a repetir eso abona muchísimo a esa sensación de falta de realización profesional e incluso a ese trato despersonalizado de los pacientes del que hablaba el burnout. Supervisar la tarea, supervisarla en forma integral, es decir, en la medida de lo posible hay supervisores, nosotros trabajamos a veces con supervisores que no solo nos hablan en la supervisión, no solo nos devuelven aspectos relacionados con el paciente, sino también aspectos relacionados con la emocionalidad que nos despierta a nosotros esto. Conectar con el sentido más profundo que tiene para nosotros la profesión que elegimos. En una oportunidad habíamos hecho un grupo de reflexión nosotros, un grupo de gente que trabajaba en psico-oncología de adultos, de niños y en cuidados paliativos, y habíamos hecho un grupo de reflexión con la doctora Vidal y Benito, y me acuerdo que ella nos había dado una tarea para hacer, que era contar por qué elegimos la profesión que elegimos, y qué era lo que esperábamos cuando la elegimos, allá lejos y hace tiempo, y qué de esas cosas uno siente que se han conservado y cuáles no son diferentes a como las imaginamos. Esa tarea fue curadora, es decir, conectarnos con qué es lo que nos hizo estudiar lo que estudiamos y trabajar en lo que trabajamos, qué es lo que imaginamos y qué de eso, que es la vocación, la raíz de la vocación, se puede conservar, fue, bueno, fue importantísimo. Y bueno, y finalmente sí, recursos organizacionales, ¿no? La pertenencia a un proyecto de trabajo compartido, valorar y reconocer el esfuerzo y el éxito ajenos, y las relaciones de trabajo, que eso hace al bienestar cotidiano. Bueno, bueno, y hemos llegado al final de esta presentación. Espero que haya sido útil. Y bueno, muchas gracias por estar ahí.